Bueno, queridas almas, sagrados corazones, gracias por estar aquí presente. Si estás acá, realmente es porque ya estás listo, porque ya estás lista para comprender un poco más profundamente el proceso que estás viviendo. Hoy vamos a abrir una puerta de conciencia. Vamos a comprender qué significa realmente vivir en la tercera dimensión y qué comienza a despertarse en la cuarta y hacia dónde nos dirigimos a la quinta dimensión. Y no es como conceptos lejanos, sino como una experiencia que ya está ocurriendo dentro de ti. Así que te invito a que respires profundo y permítete recibir esta información con el corazón abierto. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas esta enseñanza con otras almas, porque cuando uno despierta, muchas también lo hacen. Así que comencemos. Bueno, muy bien, amadas almas divinas, realmente me complace mucho estar aquí presente y que ustedes también me abran sus espacios, sus corazones para estas enseñanzas sagradas. Y así como lo expresó el maestro hace un momento, realmente vemos la necesidad, como nos lo indicaban los guías en el ministrar anterior, de volver al origen, de volver nuevamente a retomar pues enseñanzas que ya, digamos que en este proceso del servicio planetario, durante estos 2 años y medio casi, pues hemos avanzado, pero siempre hay que tener el respeto por cada alma y cada corazón que llega, que necesita nuevamente ser recibido dentro del nido con todo el amor, con toda la presencia. Entonces, bueno, antes de iniciar el día de hoy, yo los invito a todos, vamos a abrir nuestro campo cuántico de enseñanza para el día de hoy, para que todo lo que se exprese realmente sea completamente guiado, como yo siempre lo he dicho, no es que venga de la mente ni de querer entregar algo porque sí, sino siempre ha sido completamente integrado a través de los maestros de luz, de los guías y de nuestra divina presencia yo soy. Así que los invito a todos. Primero vamos a abrir este espacio a través de la palabra sagrada. Los invito a todos. Vamos a tomar una respiración suave. Cerramos nuestros ojos y vamos a través de la conexión con nuestro corazón a conectar con nuestra divina presencia. Amada presencia divina, fuente infinita de amor, de luz y conciencia. En este instante sagrado nos reunimos en unidad de corazón, mente y espíritu. Invocamos la presencia del Creador Supremo, de la luz omnisciente y omnipresente. Llamamos a los ángeles de la luz, a los arcángeles guardianes, a los amados maestros ascendidos, a los guardianes de la tierra y de los hogares. Invocamos especialmente la presencia amorosa del amado Maestro Ascendido Sanat Kumara y de la amorosa y amada Maestra Ascendida Lady Venus. Pedimos su asistencia, su guía y protección para la enseñanza del día de hoy que ha sido entregada por ellos, para este acto sagrado de anclaje de luz en Gaia. Que todo lo que aquí se realice sea en perfecta armonía con la voluntad divina, para el bien mayor de toda la vida. Pedimos amorosamente y con profundo respeto que los guardianes del despertar de la conciencia nos acompañen. Pedimos amorosamente que cada ser presente pueda conectar más profundamente con su propio equipo de luz, con sus propios guías, con su equipo espiritual, para que asistan en esta comprensión del día de hoy en cada uno de sus almas sagradas.
todo lo que se entrega esté siempre dirigido por la voluntad divina, por la palabra limpia, libre de ego, que sea entregada para el mayor bien de cada ser presente. Gracias, gracias, gracias. Yo soy, amén. Yo soy, nos amamos. Yo soy, unidad crística en servicio de Gaia. Gracias. Bueno, muy bien, amorosa familia. Em, en el ministrar que realicé en el día lunes, hablábamos acerca de que los guías nos hablaban de volver al origen. Entonces, en ese encuentro anterior fuimos guiados a realizar algo muy importante, que es volver desde la dimensión cero, desde el útero, desde ahí donde se resguarda la vida en el silencio, en el vacío. Y comprendimos que lo primero que existía era la unidad, la conciencia absoluta. Y luego surge la luz. Y en las escrituras bíblicas, en Génesis 1:3, habla de ese momento crucial, ¿no? Cuando dice, y se hizo la luz, esa chispa del yo soy. Y esa es conocida como la dimensión 1. Luego llegamos a la dualidad, donde hablamos de los opuestos, esa energía del divino crístico femenino, la energía del divino crístico masculino, que significan esas polaridades que no son enemigos, sino son los opuestos, la luz, la oscuridad, el arriba, el abajo, la madre, el padre. Son esos opuestos que se permiten siempre en conciencia poderse experimentar. Y luego llegamos hacia la tercera dimensión, al mundo físico, al mundo de la materia, donde la energía se convierte en materia y donde nuestras almas viven la experiencia humana. Y hablábamos que esta tercera dimensión siempre va a surgir a través de las triadas. Si no hay triada, no hay creación. Si no hay padre y madre, no surge el hijo. Si no hay el protón y el electrón, no suele surgir el neutrón. Entonces, en el cuerpo humano, cuerpo, alma y espíritu, se necesitan esos tres aspectos en la triada, por eso se dice tercera dimensión, porque es la expresión en la materia. Y a través de esa materia se expresa la divinidad. Entonces, finalmente, nace esa tercera dimensión, ese mundo físico, donde la energía se convierte en materia y donde nuestras almas vienen y viven esa experiencia humana. Y es justamente aquí donde nos encontramos ahora, habitando este cuerpo, viviendo en este mundo físico, aprendiendo a través de la experiencia. Pero los guías nos invitan hoy a comprender algo muy importante, que esa tercera dimensión no es el final de la evolución de la conciencia, es simplemente una etapa de todo el viaje, porque la conciencia continúa expandiéndose y después de la tercera dimensión existen otros niveles de experiencia. Hoy vamos a hablar de ellos, hoy vamos a hablar de la cuarta dimensión y de la quinta dimensión, pero no como unos lugares lejanos, ¿no? Que deberíamos trabajar mucho para llegar ahí, sino como unos estados de conciencia que ya existen alrededor de nosotros. Pero antes de entrar en ello, porque aquí vamos a través de ese viaje, vamos a hablar de algunos puntos esenciales como lo es, por ejemplo, la dualidad. Entonces, aquí nuestros guías primero nos invitan a, a entrar un poco más en comprender aspectos importantes del ser humano, de nuestra evolución. Y ellos hablan del alma, la dualidad y el despertar de conciencia. Pues primero vamos a tocar estos puntos para poder entrar
en esa cuarta dimensión y en esa quinta dimensión, cómo es que funcionan. Entonces, bueno, yo sé que el maestro ya ha hablado un poco acerca del alma, del espíritu, y yo voy a tocarlo, pero de una manera, digamos que diferente, un poco en otro aspecto. Entonces, la mayoría de la humanidad, nosotros como humanidad, creemos completamente en algo muy profundo. Creemos que existe un Dios, que hay una fuente divina, que hay una fuente creadora, una inteligencia completamente amorosa que ha dado origen a todo. Y aunque esa idea de por sí ya es hermosa, la realidad es mucho más grandiosa de lo que la mente humana puede integrar, porque durante miles de años ha existido un velo que nos ha impedido ver la verdadera majestuosidad de nuestra alma. Dentro de cada ser humano vive algo eterno, magnificente y divino. Y a eso es a lo que le llamamos alma, ¿no? Miles de millones de personas en el planeta sienten que dentro de ellos existe una chispa divina que vive eternamente. Por eso el ser humano ha sido comprendido en dos aspectos fundamentales. Es como nosotros lo observamos desde nuestra mente, que hay un cuerpo corporal, un humano corporal, que es este cuerpo, este vehículo con el que caminamos la tierra. Y el alma es esa parte divina que pertenece a la fuente creadora. Y durante mucho tiempo los humanos hemos sabido que el alma existe, pero realmente no lo hemos podido comprender realmente, ¿no? Escuchamos a los ancestros, a los chamanes, a todas esas comunidades indígenas que hablan de ella. Hemos escuchado a maestros espirituales que han tocado el planeta, como ha sido el Maestro Jesús, como ha sido Tse, como ha sido Buda, y todos ellos han hablado de ella. Y todas las religiones, todas las creencias que se han establecido dentro del planeta han hablado de ella. Pero la mayoría de las personas aún no la han logrado comprender directamente, ¿no? Y hay una nueva energía, entonces, donde nos habla de esa fusión que hay entre el cuerpo humano y el alma. Y lo que está ocurriendo en este momento en la humanidad es algo que realmente nunca antes había sucedido de esta manera, porque la humanidad está comenzando una fusión entre la conciencia y el alma. ¿Y aquí qué pasa? Que el alma lo sabe todo, el alma lo recuerda todo, el alma posee sabiduría acumulada a lo largo de muchísimas experiencias que hemos tenido. Y por eso muchas personas están comenzando a sentir algo nuevo dentro de sí. Empiezan, empieza a surgir conocimientos que aparecen sin que nadie les haya enseñado nada, ¿no? Eso es algo que se llama preconocimiento, que de pronto tú empiezas a hablar y surge información que incluso realmente tú aprendes a través de ella. Y surge también que muchas veces tú escuchas y puede que lo que se te está expresando, lo que tú estás recibiendo, pues te resuena. Muy en el fondo dices, sí, eso me resuena, eso tiene sentido. No sé por qué, pero pareciera que mi alma lo supiera. Son como esas intuiciones profundas que surgen, esas comprensiones que surgen desde el interior. Y eso sucede, ¿por qué? Porque el alma recuerda. Y cuando el alma comienza a fusionarse con la conciencia humana, pues entonces surge algo maravilloso. Y es que toda esa sabiduría interna empieza a despertar. Por eso muchas veces las personas sienten que vienen a encuentros espirituales, a clases, a enseñanzas, se unen a grupos y dicen, yo siento que eso yo ya lo sabía, pero no sé de dónde. ¿Sí?
Y es muy sencilla la razón, es simplemente porque el alma lo recuerda, el alma empieza a despertar, el alma empieza a observar que hay velos que se han colocado a su alrededor y de pronto pareciera que esos velos empiezan a correrse. Entonces, a través de ello, empezamos a comprender un poco lo que es la dualidad, porque la dualidad realmente es una ley cósmica, pero que ha sido mal comprendida. Y hoy vamos a hablar de algo fundamental de la experiencia humana, la dualidad. Durante siglos se nos ha dicho que la dualidad es una lucha entre el bien y el mal, que es una lucha entre la luz y la oscuridad. Pero en realidad, la dualidad no es una batalla. La dualidad viene siendo un gran regalo, porque es el regalo del libre albedrío. Es la capacidad que tú tienes, que se te ha entregado, que esa divina fuente te otorgó para que pudieras elegir. Normalmente siempre hay dos caminos. Tú eliges por cuál de los dos y de acuerdo al que tú escojas, pues vas a vivir tus experiencias, ¿sí? Es esa capacidad que tenemos de elegir ese camino, eso que deseamos recorrer en nuestra propia evolución. Entonces, vamos a recordar algo que las escrituras nos contaban, nos decían y nos hablaban del jardín del Edén. Y para, para poderlo comprender es muy importante comprender que esto es una metáfora espiritual. Ese jardín del Edén representa a Gaia, representa este planeta precioso, sagrado, hermoso. Adán representa el principio del divino crístico masculino y Eva representa el principio del divino crístico femenino. Y entonces la historia simboliza el momento en el que el ser humano recibe ese libre albedrío, esa conciencia espiritual. Sin embargo, con el tiempo surgió una interpretación que decía que el ser humano había cometido un gran error y que había sido castigado por siempre. Y no solamente esa pareja fue castigada, sino toda su descendencia, toda la humanidad que surgió de esos padres iniciales fueron castigados y fueron señalados como pecadores debido a una elección de sus padres. Entonces, se les escoge comer de un fruto que les va a mostrar esa dualidad, ese bien y ese mal. Y a pesar de que se les había entregado el libre albedrío, pues la historia dice que han sido completamente castigados. Fueron echados del jardín y toda su descendencia, por decirlo de alguna manera, pues fue maldita, fue señalada. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo en nuestra vida diaria. Nos vamos a ver como unos padres. Nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos, nuestros niños. Y resulta que tú le colocas en la mesa a esos niños dos opciones de alimento. En uno hay un gran pastel, una torta deliciosa de chocolate, exquisita, deliciosa. Y al otro lado le vas a colocar una ensalada con todos los nutrientes, con todo lo que sale de la madre naturaleza, todas sus hojas verdes, sus frutos. Y entonces se lo dejas, simplemente se lo colocas ahí y muy seguramente, con toda seguridad, los niños van a escoger el chocolate. Es lo más seguro, es la opción. No porque sea malo, sino porque primero que todos los niños no tienen experiencia y no conocen los ingredientes y los beneficios que tiene cada uno. Y saben que el chocolate sabe más rico. Pero resulta que tú les dices, lo que ustedes escojan va a ser para toda la vida. O sea, si van a escoger el chocolate, todos los días van a tener que comerse el chocolate.
Y resulta que los niños escogen el chocolate, pues no les diste más opción, simplemente les dejaste esto. Y entonces ellos empiezan todos los días a comer. Y con el tiempo, a través de los días, muy seguramente van a tener un gran dolor del estómago, ¿no? Y a través de que empiezan a tener ese dolor, van a decir, yo no quiero más chocolate. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido la ensalada? Pero es que no tuvieron información acerca de ello. Entonces, si nosotros volviéramos al jardín del Edén y volvemos a analizar estas dos formas de expresarlo, ¿tú castigarías a tus niños por toda la vida por haber escogido algo que no comprendían? Y tal vez hubieras dicho, como escogieron el chocolate de aquí en adelante, todos los hijos que ustedes tienen de aquí en adelante van a ser castigados por ese error que ustedes tomaron. ¿Eso sería un padre amoroso? ¿Eso tendría sentido como padre? ¿Castigar eternamente a los hijos por una elección hecha sin una experiencia previa? Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos diciendo no. La fuente creadora no es un juez, no es un juez que te da primero un principio de tener un libre albedrío y luego te juzga por ello. La fuente creadora es puro amor, es la esencia del amor infinito. Por eso, cuando hablaba el día lunes acerca de que nos han dicho de que la creación y el universo se formó a través de un gran Big Bang, que hubo una gran explosión, que hubo mucho caos, la interpretación es completamente diferente. Es cuando se dice y se hizo la luz. Y la luz es la presencia y la esencia divina de una fuente creadora que expandió la luz y el amor. Y ahí en ese despertar de una nueva conciencia, lo que está ocurriendo ahora en la humanidad es un cambio profundo de paradigmas, de ver la vida, donde se despierta la conciencia a través de que ya no es solamente lo que nos han dicho, sino que ya vamos a lo profundo para poder analizar y poder integrar profundamente lo que pasa. Entonces el velo que cubría la conciencia humana empieza a levantarse suavemente y las personas, todos y cada uno de nosotros, empezamos a percibir con más claridad qué es verdadero, qué es falso, qué es íntegro y qué no lo es. Y eso se llama discernimiento espiritual, porque antes la humanidad elegía casi al azar, ¿sí? Como el niño que escogió el chocolate, pero ahora está empezando a despertar algo nuevo, a la intuición del alma. Y esa intuición comienza a mostrarte las consecuencias de tus decisiones antes de tomar, ¿sí? Es algo así que si a los niños se les hubiera puesto tal vez en un entendimiento más profundo, se les hubiera explicado qué hubiera pasado si se comen ese chocolate y cuáles todos los componentes y todos los ingredientes que tiene ese chocolate y que produce en el cuerpo si se come de manera constante. Y si se le hubiera también dado la tabla de nutrientes que tendría la ensalada. Y si se les hubiera explicado, seguramente los niños hubieran tenido una mejor forma de elegir. Muchas tradiciones ancestrales han hablado de un cambio de ciclo que comenzó alrededor del año 2012. Y primero, nos vendieron la idea de que era como el fin del mundo, ¿no? Entonces ese año fue un poco caótico, estresante para todos los seres humanos porque sentían de que un calendario estaba diciendo hasta ahí llegó la historia, pero realmente lo que significaba era el fin de un ciclo de conciencia y el inicio de un nuevo ciclo, un ciclo donde la humanidad comenzaba a elevar su percepción, su sensibilidad y su intuición.
Y estamos en ese nuevo ciclo, donde todo lo que estaba oculto empieza a salir a la luz, donde todas esas estructuras viejas que sostuvieron la historia en los últimos milenios, pues comienzan a transformarse, donde llegan jóvenes, chicos nuevos, a mostrar que ya no se encajan con esas viejas estructuras, que tienen otra nueva forma de ver la vida. Entonces, la conciencia colectiva comienza a madurar. La verdadera redefinición de la dualidad, entonces, es que ya no se debe entender como una guerra entre dos aspectos, dos principios, una guerra entre el masculino y una guerra entre el femenino, donde el masculino siempre impone, donde el masculino siempre es el que elige y trata de suprimir al femenino, porque así ha sido durante todo este tiempo, donde el masculino ha sido el que maneja el poder. En las historias antiguas, siempre, por ejemplo, en los reinados, siempre las juntas se hacían con el rey. Y si entraba la reina y daba su opinión, se veía al rey como un ser débil. Y siempre, si esa junta veía que el rey tomaba mucho la palabra de la reina, entonces tocaba quitar esa familia de ahí de alguna manera, tocaba envenenarlos, hacerles algo. Donde la mujer sanadora llegaba con sus hierbas, conociendo y teniendo una integridad maravillosa y preciosa con la madre tierra. Y llegaba y entregaba y era sanadora y se le catalogaba de bruja. Había que quemarla, había que sacarla del espacio, había que suprimirla. Pero si era el hombre el que llegaba con toda esa sabiduría, a él se le respetaba. Y habían reinados donde cuando había conflicto con otros reinos, entonces tenía que el rey definitivamente con su estrategia de guerra poder mirar cómo ganar esa batalla a través de la guerra. Y si llegaba la reina y decía, ¿por qué no dialogamos primero con ese rey? Había que mirar cómo quitar a esa reina de ahí. Y entonces el reflejo de ello aún se sigue viendo en las estructuras, ¿sí? A donde la voz del masculino es la que impone. Y entonces, cuando yo recuerdo mucho, y esta experiencia la he contado aquí en el Servicio Planetario muchas veces, que alguna vez, hace muchos años, me invitaron a un espacio de una iglesia cristiana. Yo no he sido muy dada del tema de la religión, no, no ha sido muy fuerte en mi vida, casi nunca estuve anclada ahí, pero en esa oportunidad fui. Y recuerdo tanto que decía el pastor y citaba algunos sitios, algunos textos de la Biblia, donde decía que el hombre proveía y la mujer debía encargarse de su hogar y de sus hijos. Y luego él llegó y dijo, hay, hay de las empresas que pongan al frente a una mujer. Hay de los países que pongan al frente una mujer, porque si eso pasa, apaguemos y vamos. Cuando yo escuché esa expresión, yo dije, ¿a dónde estoy? Salgo corriendo de acá. Este primero que todo no es mi espacio, porque sigue viéndose el machismo. ¿M? Entonces, eh, el resurgir de la igualdad, sin que ninguno se ataque, sin que ninguna de las dos energías se ataque, es poder entregar la sabiduría en equilibrio, donde se da el paso y el camino en igualdad, donde la mujer ya no camina detrás del hombre, ¿sí? Sino que se mantiene el equilibrio, se sostiene, donde la mujer hace su presencia en su sabiduría. Puede que para muchos sea muy extraño escuchar a una mujer hablar de temas de espiritualidad, porque normalmente dentro de las iglesias y dentro de la estructura como tal de religión siempre ha sido el hombre. Y ha habido unas sabias maravillosas a través de los siglos, mujeres que han estado en esas estructuras como monjas, han estado en esas estructuras tal vez como chamanas, pero
no se les permite expresarse. Y por eso también el desequilibrio de las energías ha llevado a la humanidad y al planeta a someterse a densidad. ¿Por qué? Porque la energía masculina siempre lleva al ganar a través de la guerra, a través del poder del hombre inconsciente que no escucha la palabra de la femenina. Y esa parte ahora dice, ya no se puede sostener así. Ahí no hay equilibrio, porque no debe verse a través de una guerra, sino de una presencia con respeto siempre. Siempre debe haber el respeto. Entonces esa conciencia colectiva empieza a madurar. Y la verdadera redefinición de esa dualidad es que ya no debe entenderse como esa guerra entre los opuestos, sino que la dualidad es la posibilidad de elegir con conciencia. Muy seguramente eh, puede que a mí me resuene más la palabra del masculino, o puede que me resuene más la palabra del masculino, o puede que yo integre también mis dos energías y pueda recibir la sabiduría en esa igualdad. Porque muchas veces también pasa eso, que mm, dentro de nosotros a veces hay una de las energías, porque las dos energías viven dentro de nosotros, ¿verdad? Está el femenino y el masculino. Entonces es cuando tú tienes una de las dos es más fuerte, eres más dominante, quieres controlar todo, eh, quieres que tu palabra sea la que se escuche nada más. Entonces quiere decir que ahí es más fuerte la energía masculina. O puede ser lo contrario, demasiado amor, demasiada ternura, a veces ni discutes, dejas que las cosas pasen. Sí, porque es más la energía de la madre amorosa, la protectora. Pero la invitación es aquí a integrar en equilibrio las dos. En que tú puedes ser esa madre amorosa, esa madre que entrega con todo el cariño, que habla con todo el amor, pero que también sientas tu posición. Entonces, ahí es donde empieza a verse el equilibrio de las energías dentro de uno mismo. Y entonces empezamos a comprender que las elecciones empiezan a ser más sabias, porque ahora la ensalada y la torta de chocolate te hablan. Es decir, que tu intuición comienza a mostrarte lo que cada decisión genera en tu vida. ¿Sí? Ya puedes observar los ingredientes de cada uno. Ya no escoges al azar, ya maduras en tu conciencia. Y eso se llama la ascensión de la conciencia. Cuando el ser humano comienza a vivir desde su alma, entonces ocurre un proceso mucho más profundo, porque empieza a sentir más alma que solamente ser humano, ser cuerpo. Y ese proceso de integración entre lo divino y lo humano es lo que muchas tradiciones han llamado, y lo que ahora escuchamos de una manera más constante, la ascensión de la conciencia. Y no significa que necesitamos escapar de este mundo. Ascender, estar en otro nivel de ascensión, subir esos escalones, no significa que yo debo partir de este mundo para poder estar en una ascensión más elevada. No, significa vivir aquí, en este planeta, aquí en la Tierra, con la sabiduría del alma despierta. Eso significa. Y entonces, ya comprendiendo un poco más a fondo lo que significa la dualidad, lo que significa ese estado del alma, lo que significa esa ascensión de la conciencia, entonces aquí ya va a ser un poco más entendible poder comprender lo que significa esa cuarta y esa quinta dimensión. Entonces, cuando hablamos de la cuarta dimensión, muchas personas pues así imaginan que es algo muy lejano, demasiado misterioso, pero en la realidad es mucho más sencillo de lo que creemos, porque esa cuarta dimensión siempre ha estado aquí, siempre, y hemos estado constantemente en ella. La diferencia es que la percibimos mm, cuando nuestra conciencia aún no ha tenido ese entendimiento de lo que significa.
Si la tercera dimensión es el mundo de la materia, entonces la cuarta dimensión es el mundo de la energía y del tiempo. En la tercera dimensión nosotros vivimos de una forma completamente lineal. Quiere decir, para nosotros el tiempo es el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Y sentimos que el tiempo avanza como una línea recta. O sea, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora y lo que va convirtiéndose el día es como si fuera lineal, completamente lineal. Pero en la cuarta dimensión, el tiempo se vuelve mucho más flexible. Entonces es el plano de la conciencia comienza a experimentar la realidad de forma mucho más amplia. Por eso en este nivel aparecen experiencias como la intuición que se vuelve mucho más profunda. Empezamos a tener una intuición mucho más elevada. Y eso es muy bonito, sentir esa intuición de esa manera. Los sueños suelen ser un poco más lúcidos, como si los viviéramos, como si los experimentáramos completamente. Y empezamos a ver algo que se habla mucho como los viajes astrales. Entonces, cuando se habla de viaje astral es que cuando tú duermes, cuando tú estás en ese estado de descanso, sigues trabajando, tu alma sigue trabajando. Pero ahí es, no sé si de pronto observaron en algún momento antes de este retiro de 22 días que tenía que realizar, yo les compartí una oración acerca de cómo antes de ir a dormir, tú solicitas con intención que tu alma sea llevado a sitios específicos de aprendizaje, porque ¿qué es lo que hacemos cuando nos vamos a dormir? Nosotros dejamos nuestro espíritu, nuestra alma a la deriva en ese astral. Y entonces el astral es como la energía. La energía está, simplemente que los seres lo pueden usar para el bien o la pueden usar para el mal. Y el astral es algo muy similar. Si tú no te proteges antes de dormir, si tú no tienes un decreto consciente, pues dejas esa alma, tu alma como a la deriva, y entonces este cordón de plata te sostiene, sí, pero si no hay una intención, te puedes ir a lo que se conoce como el bajo astral o puedes ir al alto astral. ¿Y a dónde siempre vamos a querer ir? Al alto astral. Entonces hay que intencionarlo siempre antes de dormir. Es muy importante hacerlo. ¿Para qué? Para que esa elevación, para que esa elevación sea sostenida con intención por tus guías, ¿sí? Tu equipo espiritual te acompaña y la divina presencia del Dios que vive en ti te lleve a donde necesitas tener puntualmente experiencia de aprendizaje para un mejor desarrollo de tu alma en la fisicalidad. Entonces, en esa cuarta dimensión también suele empezar a verse las visiones espirituales, esas cosas que a veces nos sorprenden y que creemos que fue una locura lo que pasó, pero a veces es cuando se corre un poco más el velo para que tengas una experiencia. Y esto sucede porque la conciencia empieza a moverse más allá de los límites de la materia. En otras palabras, la cuarta dimensión es el espacio donde el alma comienza a recordar que es más grande que el cuerpo físico. Y ese tránsito entre la tercera dimensión, que es esa cuarta dimensión, la cuarta dimensión es la única donde es el espacio, el tiempo en conciencia. Porque cuando ya hablamos de la quinta, la sexta, incluso hasta la novena dimensión, se sigue manteniendo la fisicalidad, pero de una manera diferente. Son estados de conciencia mucho más elevados. Y entre más elevada está el estado de conciencia, la fisicalidad empieza a disolverse. Entonces, estamos en un tránsito de la humanidad, donde muchos seres humanos están comenzando a despertar a esa percepción.
donde a través de una meditación tú puedes observar que tienes experiencias y entonces acá se comparten esas experiencias que se tienen. Y normalmente esas experiencias es cuando entras en esa cuarta dimensión, cuando te quitas el tiempo lineal, sino simplemente te sumerges en espacios abiertos, en espacios de tiempo libre, donde realmente no existe el tiempo, sino simplemente vives una experiencia. Y ahí es ahora a donde estamos aprendiendo a entrar. Eso no quiere decir que eso haya dejado de existir en el planeta, porque muchas culturas ancestrales lo han sostenido. En el oriente, esas culturas del hinduismo, del budismo, también, por ejemplo, la parte de Arabia, siempre han sostenido la meditación, han sido el punto crucial. Pero aquí en el occidente, años atrás te veían meditando y pues definitivamente eras el loco de la familia. Pero ahora todos empiezan a recordar un poco más ello y empiezan a entrar, no como si fuera una moda, que no es una moda. Esto no es una moda, es un estado de cambio de conciencia planetario que surgió a partir de ese año 2012 donde se cierra ese calendario y empieza un nuevo ciclo para la humanidad. En muchas tradiciones lo han hablado, los Hopi hablan del quinto mundo, los hindús hablan de ese yuga que estamos transitando, que pasamos ese cuarto yuga y pasamos también a un quinto yuga. Entonces hablan mucho de ese quinto que es una oportunidad sagrada. Ya hemos vivido los otros cuatro que realmente han sido bastante fuertes para el planeta y para la humanidad, pero ahora hay una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces, ca- cada vez que muchas más personas sienten esa mayor sensibilidad energética, esa intuición más fuerte, esa conexión más profunda con la vida, eso no es una casualidad, eso es parte de ese proceso evolutivo de la conciencia humana. La humanidad está aprendiendo a percibir más allá de lo visible. Entonces, la dualidad todavía empieza a tener a salir de esa percepción que estaba antes de separación. Pero entonces aquí hay una mayor comprensión de ella, de cómo todos nuestros pensamientos afectan nuestra realidad, nuestras decisiones afectan la realidad, y entonces el humano empieza a ser más consciente de cómo elige. Y entonces en esa cuarta dimensión que estamos hablando, que hablamos del plano astral, de los sueños, entonces muchos maestros espirituales han asociado esa cuarta dimensión con ese plano, ¿no? Es el lugar que visitamos cuando soñamos, cuando se tienen esas experiencias extracorporales. Entonces es un plano donde las emociones y los pensamientos se manifiestan casi de una forma instantánea. Entonces, si sientes miedo, pareciera que todo se volviera oscuro en un momento. Pero si sientes amor, es como si todo reluciera, cambiara el entorno, se volviera mucho más brillante. Entonces, cuando alguien dice que está vibrando en una cuarta dimensión, generalmente se refiere a que está aumentando su intuición, a que empieza a notar coincidencias o sincronicidades constantes. Tal vez somos los que salimos a la calle y empezamos a ver en la placa de los carros esa secuencia numérica y nos sorprendemos, ¿sí? Y entonces empieza a haber una responsabilidad mental, porque empezamos a entender que nuestros pensamientos empiezan a crear la frecuencia y empiezan a bajar en una vibración, ¿cierto? Que genera emociones en nuestro corazón. Todo lo que entramos a la mente genera emociones. Entonces esa frecuencia del pensamiento genera la vibración de lo que vamos a estar viviendo. Y empezamos a ser más conscientes, empezamos a cuidar que entramos a nuestra casa. Y hay una purificación emocional, que es una etapa de mucha limpieza, donde salen a la luz esos traumas, todas esas sombras, para ser sanados antes de pasar a un estado de mayor paz. Un toque de realidad. Aunque suene un poco místico,
En términos psicológicos, esto podría verse como el paso de un pensamiento automático a un pensamiento consciente. Es dejar de vivir en piloto automático. Es empezar a trabajar dentro de ti, dentro de tu propia estructura. Entonces, la respiración ya deja de ser siempre automática, sino que tienes tus espacios para tener respiraciones conscientes. Y también el pensamiento. Ya la casa loca del pensamiento que trae y mueve tantos pensamientos, empiezas tú a tener el control sobre ella y no ella sobre ti. Entonces, cuando ya comprendemos esa cuarta dimensión, ya podemos entender cómo funciona la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué significaría pasar a una quinta dimensión? Y la quinta dimensión es la conciencia del corazón. Después de esa cuarta dimensión aparece un estado aún mucho más elevado. La quinta dimensión no es simplemente un lugar al que nosotros vamos. Es que voy a cambiar de dimensión, entonces me paso de este cuarto a este otro cuarto y ya cambié. No es así. Es el estado de tu conciencia. Es el nivel donde el ser humano recuerda plenamente su conexión con la fuente. Mientras en la tercera dimensión vivimos en la dualidad, en la separación, ¿sí? En esa guerra constante, en ese tratar de mirar quién gana y quién se posesiona. En la quinta dimensión se vive en la unidad consciente. Aquí el amor deja de ser solamente una emoción, sino que se convierte en la frecuencia natural de la existencia. En la quinta dimensión, el miedo pierde poder y empieza a desaparecer la separación. Y toda la conciencia empieza a vivir desde el corazón, no desde la mente. Se aprende a unificar la mente con el corazón. Vamos a empezar, y me lo aclaran en este momento los guías, envolver en estos siguientes días, vamos a volver a retomar lo que es la historia de nuestras civilizaciones como fue Lemuria y Atlántida, que cada una de ellas tenía un principio. Atlántida era la mente, representaba la mente divina, y Lemuria representaba el corazón, el magnetismo, el amor, y no supieron unificarse, no supieron entrar en esa unidad, sino cada uno trataba de andar por su lado, o uno de ellos, que era la mente, era el masculino, que era Atlántida, quería tener el poder sobre el femenino y suprimirlo. Y eso generó que realmente que ambas civilizaciones desaparecieran, se hundieran. Ahora ya tenemos la conciencia de que no podemos seguir actuando de la misma manera, porque no es la sabiduría de esa manera como se debe llevar. Entonces no significa que la dualidad desaparezca completamente. Lo que pasa es que ya no domina la vida del ser humano, porque el corazón está despierto, porque el corazón ya comprende, sabe cómo hacer la jugada diferente, sabe jugar el juego. Entonces el cambio que vive la Tierra y muchos guías espirituales, hablamos de todos esos ancestros que han dejado plasmada su sabiduría sobre el planeta, y muchos actuales, que hay muchísimas personas con una gran sabiduría maravillosa. Ellos coinciden en algo, todos, que la humanidad está atravesando un proceso de transición de conciencia. No significa que mañana el planeta cambió mágicamente y estaba maravillosamente y estamos en un sitio mágico diferente. No, significa que cada vez más personas están despertando la frecuencia del amor, a la frecuencia de la compasión, a la frecuencia de la misericordia, a la frecuencia de la unidad. Y cada vez que un corazón se abre,
Cada vez que una persona elige la conciencia en lugar del miedo, la humanidad se acerca un poco más a esa vibración de la quinta dimensión. Y por eso el trabajo espiritual que realizamos es tan importante, porque cada corazón despierto eleva la vibración del planeta. La quinta dimensión es el destino final de esta evolución consciente. En la espiritualidad moderna se describe como el estado de conciencia de la unidad, donde la separación entre el tú y el yo desaparece. Y entonces hay algo muy interesante, algo que por ejemplo, ha surgido durante mucho tiempo en la sociedad, y es que estamos en ese estado de juzgamiento, ¿no? Constante. Y entonces tendemos a mirar hacia afuera al otro, y entonces las mujeres en general se atacan unas a las otras, entonces se vuelve un género donde hay mucho egoísmo, donde hay mucha envidia, ¿sí? No es un género unido. Y el género masculino también se ataca, porque si tienen una confrontación, siempre se van a los golpes, siempre se van a las palabras maldichas, ofensivas. Y ese ha sido el mundo actual que hemos observado. Ahora, tú eliges si quieres mantenerte ahí o quieres hacer la diferencia. ¿Sí? Si quieres estar en la unificación. En la 3D y en la cuarta D, tercera dimensión, cuarta dimensión, vivimos bajo la ley de los opuestos, ¿no? Donde está la luz, la oscuridad, lo correcto, lo incorrecto, el ganar, el perder. Pero la quinta dimensión trasciende todo ello, porque entonces está la neutralidad amorosa. Y entonces cuando hablábamos acerca de esa segunda dimensión, donde está el padre, la madre, esa energía del femenino, del masculino, se necesitaba ese neutro que pudiera observar ese hijo, ese resultado de esa unificación. Es ese mismo en el átomo donde está el electrón, donde está el protón y está el neutrón. Es, es una forma en que lo podemos ver desde la física de una manera maravillosa. Entonces, allí, en la 5D, estar en la quinta dimensión, es mantenernos en la neutralidad amorosa, en el centro, ir al centro. Siempre la expresión es ir al centro. Y no es que dejes de distinguir lo que sucede, sino que tú dejas de juzgar. Entiendes que cada evento es una experiencia necesaria para la evolución del alma. Comprendes que cuando una persona para ti supuestamente actúa de manera, no sé, discordante, ya no dejas de irte a hablar con el otro, a decir, sí vio lo que está haciendo aquella, no, pues imagínese, no, empieza el chismorrerío, sino que tú empiezas a comprender que esa persona está en su propio proceso evolutivo y que si actúa de esa manera es porque está viviendo su propia experiencia. Ya dejas de entrar a juzgar, a señalar. Entonces es la integración de la sombra, porque ya no luchas, en tu caso, contra ti mismo, contra tus defectos, sino que empiezas a convertirte en el observador. Subes, es como si te elevaras y te observas a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Por qué tengo esa tendencia a actuar de esta manera? ¿Por qué yo reacciono? ¿Qué tanto me ofende de lo que una persona me dice? ¿Por qué me está ofendiendo? ¿Qué hay dentro de mí que debo trabajar en mí? Entonces te conviertes en tu propio autoobservador. Y entonces empieza a ser muy entendible y muy comprensible cómo cambia nuestra conciencia. Entonces, el concepto de esperar
o añorar el pasado se vuelve obsoleto, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos acerca de por qué surge tanto el sufrimiento dentro de la humanidad, es porque vivimos anclados normalmente en el pasado. Y las personas que viven ancladas en el pasado, en el estado de víctimas, dándose en látigo por lo que no fue, por lo que no decidió, por lo que no hizo, por lo que pasó, siempre castigados por el universo y por la vida. Entonces ahí se entra en un estado de depresión, de sufrimiento. Y entonces está el otro estado, que es siempre querer saber y resolver el futuro. Entonces tú tienes que tener plan A, B, C, D, E, F, G para todo, para que nada se pueda, de alguna manera, no funcione como tú deseas. Y entonces empieza la ansiedad, porque todo lo quieres controlar, todo lo quieres saber, quieres tener el control de todo. Y olvidamos vivir en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Entonces, cuando tú aprendes a controlarte, a autoobservarte, más que observar a los demás afuera, ¿sí? Que es la tendencia que hemos vivido durante mucho tiempo en este planeta, es siempre mirar al otro y nunca nos observamos. Entonces, cuando empieza esa autoobservación y empiezas a vivir en el aquí, en el ahora, es donde empiezas a vivir en tu centro. Trabajas es en ti. Y cuando empieza a hacerse de esa manera, entonces empieza a surgir algo que se conoce como la multidimensionalidad. Y entonces aquí empieza a surgir la memoria del alma. Todas esas preguntas existenciales que te hiciste toda la vida, empiezas a darte cuenta que están dentro de ti y que puedes acceder a esos espacios. Pueden surgir memorias de vidas pasadas o incluso pueden surgir esos potenciales futuros, esas chispas que salen ahí, ¿no? Que surgen y que te dan ideas, pero es que ya surgen con una mayor facilidad, porque todo empieza como a surgir de una manera simultánea y empiezas a estar en un estado de presencia absoluta. Entonces esa ansiedad de la preocupación por el futuro desaparece. Y toda esa depresión, que es ese anclaje al pasado, desaparece, porque si ya no pueden existir en ese estado de conciencia de una quinta dimensión, porque la conciencia está totalmente anclada al presente. Entonces, en ese mundo de la fisicalidad, que es la 3D, ¿no? Eh, siempre se mantiene un retardo entre lo que piensas y lo que ocurre, ¿sí? Entonces, si quieres una casa, lo primero que piensas, quiero una casa, no, me toca trabajar fuertemente durante tantos años, ahorrarme tanto para poderla comprar. Y entonces empiezas a hacer esas planificaciones y ya sabes que tienes que estar anclado a un trabajo y tienes que estar ahí como en ese estado de esclavitud, por decirlo de alguna manera, porque para que se haga realidad tu sueño debe ser así. Pero en la quinta dimensión sucede algo y es que la densidad de la materia es mucho menor. La vibración del pensamiento se alinea casi de inmediato con la realidad. Por eso se dice que solo podemos entrar en una quinta dimensión cuando hemos aprendido a dominar nuestra mente en la cuarta dimensión, en ese espacio del no tiempo, del no espacio, en ese momento en que pues cierras tus ojos y simplemente puedes entrar ahí en ese útero, en ese vacío, en ese silencio y conectar con tu alma. Sí, no controlas la mente, pero que ahora entramos en un momento donde las cosas se manifiestan más rápido. Entonces, si tú entras en el miedo, quiere decir que prácticamente el caos se manifiesta de una manera casi inmediata. Por eso la invitación
es que nosotros nos desanclemos de toda ese tipo de las noticias, de las redes sociales, donde siempre hay cosas que siempre están en guerra, siempre critican al otro, esperan a ver en qué momento la celebridad torció el pie y se cayó para estar burlándose, no criticando. Todo eso es densidad. ¿Y cuál es la invitación? Suelta eso, libérate de eso, ve a tu centro. Cuando aprendemos a dominar nuestra mente. Entonces, hablamos aquí un poco más acerca del cuerpo de luz. Y durante la historia de la humanidad, muchos maestros, guías, sugieren que la transición a la quinta dimensión no es solamente un estado mental, sino también es un estado físico. ¿Por qué? Porque se habla metafóricamente de pasar de una biología basada en el carbono. En el carbono es esa estructura del átomo de 6 protones, 6 neutrones, 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones, que es la fisicalidad, es la materia. Entonces, ese 666 siempre nos lo vendieron como ese número catastrófico, ese número del diablo, y yo no sé qué más cosas, ¿sí? Y entonces se le tenía miedo a ese número, pero realmente ese 666 muestra la estructura atómica de la fisicalidad del ser humano. Y se habla de que cuando se entra a la quinta D, a la 5D, a la quinta dimensión, se pasa esa estructura de carbono a una estructura basada en el silicio, que es cristalina. Es decir, como si ese 666 giraran, se convirtieran en un 999, una estructura atómica de 9 protones, 9 electrones y 9 neutrones. Y realmente en el etérico, esa estructura ya está funcionando y nuestro cuerpo muy seguramente va a empezar a evolucionar a esa estructura cristalina, que lo que hace es que el cuerpo empieza a manifestar cómo sostener frecuencias más altas de luz. Por eso observamos en muchas ocasiones cuando nos hablan de hermanos galácticos y estelares, su estructura de su cuerpo es diferente, ¿sí? Ellos tienden a ser más altos, más delgados, no comen como nosotros comemos, tanta cosa que le metemos al cuerpo, sino son estructuras basadas completamente en algas, en hojas, y usan mucho lo que es el fotón del sol, de los soles. Y entonces ahí también hay una estructura y un cambio en el cuerpo físico. Hay menos densidad. Entonces, si hacemos el ejercicio de cambiar nuestra forma de comer, de quitar harinas, de quitar azúcares, de quitar grasas, de quitar carnes, vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo empieza a ser menos denso, se siente más ligero, los sentidos se agudizan y la necesidad de alimentos densos, pesados, empieza a disminuir y empieza a sustituirse por esos alimentos con más prana, con más energía vital, que es el prana, el fotón del sol. Entonces recurrimos más a todo lo que nos entrega la madre tierra, a sus frutos, a sus verduras, a sus hortalizas, que han crecido, que se han sostenido a través del fotón. Y de esa manera empezamos a fotonizar nuestro cuerpo. Y entonces ya tenemos conciencia y tomamos una jarrita, jarras de colores, de vidrio, y podemos poner una jarra azul al sol y empezamos a solarizar el agua. Y empezamos a intencionar el agua, a hablarle, a agradecerle a ese elemento divino que sostiene la vida. Y empezamos a darle decretos hermosos y empezamos a decirle que gracias por ser esa agua que sostiene y mantiene la vida dentro de nosotros y que la decretamos que entra dentro de nosotros con amor,
con sanación, con perfecta salud física, con alegría, con bendición, con prosperidad, con esperanza, todas esas cosas hermosas que deseamos. Y empezamos a tener una correlación profunda con los elementos de la madre tierra, con los alimentos que la madre nos entrega y que hacen que nuestro cuerpo pierda la densidad de la materia. Y empezamos a dejar de consumir todos esos alimentos industrializados que tienen componentes que dañan nuestra estructura geométrica biológica. Eso es un estado de conciencia también. Todo eso forma parte de la ascensión de la conciencia. Entonces, en este pilar fundamental, cuando hablamos de la quinta dimensión, es la conexión con el todo, ¿sí? Es comprender desde nuestra mente, donde la alineamos completamente, la unificamos con nuestro corazón, somos conscientes de lo que somos conscientes de cómo vivimos, de cómo pensamos, de qué sentimos, de qué comemos. ¿Sí? Y empiezas a comprender que en el momento en que dañas al otro, te dañas a ti mismo. Y empieza a surgir algo bonito, y es que la competencia empieza a desaparecer, porque entiendes que el éxito de uno es la expansión de la red completa de conciencia de todos. Eso que antes funcionaba en la 3D como esa energía de la envidia, del egoísmo, ¿m? De la ambición, se desborona. Y empiezas a comprender que lo que tú le deseas a tu hermano, esa chispa, esa llamita que vive dentro de ti, también vive dentro de él y son el mismo Dios. Entonces somos uno. Y si se lo estás deseando al Dios que habita en él, lo estás deseando al Dios que habita en ti. Entonces, la quinta dimensión no es realmente un lugar físico al que viajas. No sé, esperas ir a la quinta dimensión porque viene una nave espacial y te lleva. No, es una frecuencia. Es una frecuencia que vive dentro de ti. La nueva Tierra, de la que tanto se habla, es simplemente el mismo planeta visto y experimentado desde una vibración superior. Es donde tú comprendes que eres el puente entre el cielo y la tierra, que eres polvo de estrellas en una creación física y que los elementos que están en el universo con los cuales se hace la creación viven dentro de ti y los elementos de la madre tierra viven dentro de ti. Es decir, que no solamente tú vives dentro del universo, sino que el universo realmente vive dentro de ti. Y donde realmente encuentras la amplitud total de ese universo, en esa cámara interna de tu corazón. Ahí cuando vas al centro, ahí cuando te conectas con tu divinidad, ahí cuando cierras tus ojos, respiras profundamente, tomas tu aliento sagrado, ese aliento divino del Creador, ese oxígeno de vida, y lo tomas en conciencia y sientes como cada partícula de ese oxígeno entra dentro de ti, cómo alimenta tu cuerpo, cómo puedes oxigenar ese corazón, esos pulmones, ese cerebro en conciencia. Y cuando haces ese trabajo y empiezas a hacerlo con todo el amor, haces el trabajo interno en ti, empiezas a pasar suavemente, paso a paso, subes esos escalones y vas llegando a ese escalón de una quinta dimensión. Qué bonito poder comprender con tanta amplitud lo que es, que pareciera algo muy complicado, muy difícil, pero realmente es muy sencillo. Es un estado de comprensión, de entender lo que somos. Es poder integrar
dentro de nosotros la fuente divina que habita en cada uno de nosotros. Yo los invito ahora, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, muy profunda, y llévalo ahí al corazón e intenciona cómo entras. Te ves dentro de ese pulso del corazón, ese pálpito consciente. Ahí estás. Y observas cómo ese pálpito, ese pulso de vida, tiene una cámara interna pequeñita. Y entonces intencionas dirigirte a esa cámara, la encuentras. Y cuando estás ahí, puedes observar la inmensidad preciosa de todo el universo. Toda la creación, toda la sabiduría de esa fuente creadora está ahí. Y tú has formado parte de ella. Has estado ahí en esos procesos de creación. Vienes de las estrellas. Encarnas en Gaia. Pero todo lo que existe en ese universo tan vasto está ahí. Porque tú eres la expresión del divino creador. Porque tú eres Dios manifestándose, teniendo una experiencia en este cuerpo. Y en un mayor estado de conciencia, sabes cómo cuidarlo, sabes cómo integrarlo, sabes cómo cuidar de ti para aprender a cuidar de los demás. Le das ese primer lugar en la conciencia expandida. Vamos a tomar una segunda respiración suave, profunda, y la llevamos al centro del corazón. Amada fuente creadora de toda vida, gracias por la sabiduría que ha sido revelada en este encuentro. Gracias por las memorias del alma que hoy se han activado. Gracias por recordarnos que no somos seres separados de lo divino, sino expresiones vivas de esa conciencia infinita. Hoy reconocemos que la dualidad no es una lucha, sino una oportunidad. La oportunidad de elegir la luz. La oportunidad de vivir desde el amor. La oportunidad de permitir que nuestra alma guíe nuestro camino. Pedimos amorosamente que toda la energía activada el día de hoy se integre amorosamente en nuestro ser. Que la intuición continúe despertando en nosotros. Que nuestra conciencia siga expandiéndose mucho más. Que cada decisión que tomemos en nuestra vida sea guiada por la sabiduría del alma. Bendecimos nuestra vida. Bendecimos nuestra misión. Bendecimos este hermoso planeta Gaia. Que la paz habite en nuestro corazón. Que la luz guíe nuestros pasos. Que el amor sea siempre nuestro camino. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Así es, yo soy. Parte de la conciencia crística en unidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Respira profundo. Siente lo que ha cambiado dentro de ti. Tal vez no sea algo que puedas explicar con palabras,
pero tu conciencia ha recibido, tu corazón ha comprendido y tu alma ha recordado. Gracias por estar acá, gracias por abrirte a este proceso, gracias por permitir que esta información toque tu vida. Y si esta enseñanza ha resonado contigo, pues nuevamente te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita, a compartir este mensaje y a seguir caminando juntos en este despertar de conciencia, porque no estamos solos, somos muchos, recordando al mismo tiempo. Y recuerda siempre que no estás transitando hacia la luz, que tú eres la luz recordándose a sí misma. Con profundo amor, Artemika.